Tu sufrimiento no es algo real, es algo que te estás imaginando. Así que si sufres, lo único que tienes que hacer es que, si es una ilusión el sufrimiento y estás experimentando sufrimiento, ¿qué es lo que tienes que hacer con eso? Tienes que negarlo, tienes que decir, no, esto no es real, esto es una ilusión. Tienes que trascender a esos pensamientos primitivos del ser humano como es el sufrimiento. Tienes que ir más allá de eso. Tú eres mucho más inteligente que eso, eres mente y espíritu, puedes negar este sufrimiento. ¿Cuál es el problema con el monismo? ¿Qué problema ven con el monismo? ¿Qué? Que en realidad no trata con mis heridas más profundas, ¿están de acuerdo? En realidad no trata con ese dolor y esos deseos insatisfechos que todos los humanos tenemos. La realidad es que el dolor no puede ser una ilusión porque la sentimos, y el monismo no nos hace lidiar con lo que sentimos. Es como cuando una persona te pregunta, ¿cómo te sientes? Y tú le dices, me siento muy mal, me siento muy triste. Entonces el monista respondería, pues siéntete bien. Entonces tú tienes que responder, claro, no lo había pensado, ¿para qué estoy batallando con esto? Simplemente hay que sonreírle a la vida, ¿no es así? Ahí está la respuesta monista. En segundo lugar tenemos la respuesta estoica. Fíjense, los estoicos sí reconocen que el sufrimiento es real, pero dicen que no tiene sentido. La vida, según ellos, es producto del azar. No hay propósito detrás de lo que te pasa, simplemente te tocó sufrir. Es lo que te tocó en este juego del azar que es la vida, el sufrimiento. Así que, ¿cómo deberías de lidiar con el sufrimiento si eres un estoico? El estoico dice, pues si el sufrimiento no es algo que puedes controlar, si tú no puedes controlar lo que te pasa en esta vida, simplemente es producto del azar, entonces sopórtalo. Soporta el sufrimiento, te tocó esto, ni modo. Sopórtalo, aprieta los dientes. Solamente preocúpate por lo que está bajo tu control, pero si tu sufrimiento no está bajo tu control, no está bajo tu control lo que pasa en esta vida, todo es un azar, entonces sopórtalo. Es como aquel filósofo que dijo, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución tu problema, pues también ¿para qué te preocupas? ¿No es esa la respuesta más práctica para las consejerías? Esa respuesta la voy a usar cada vez que alguien venga a pedirme una consejería. Si tu problema tiene solución, no te preocupes entonces. Y si no la tiene, pues entonces ¿para qué te preocupas? ¿Sí o no? Ahí está. ¿Qué tal les parecen estas respuestas? Ahí va. A ver, algo más filosófico, algo más inteligente. ¿Les parece el dualismo una respuesta inteligente? Dice, esta visión, el dualismo, afirma que hay dos fuerzas eternas y opuestas en el universo, el bien y el mal, el Dios y el diablo, el yin y el yang. Ambos están constantemente en lucha y uno no es más fuerte que el otro. Ahí está, la idea del yin y el yang. El bien y el mal tienen que existir y tienen que estar equilibrados para que haya un equilibrio en el mundo, pero uno no es más poderoso que el otro. ¿Han visto alguna vez esta imagen de Jesús jugando al ajedrez con el diablo? Esa es la idea del dualismo. Esa es la idea del dualismo. ¿Cuál es el problema de esta perspectiva del dualismo? ¿Cuál es el problema? Que Dios no tiene el control sobre el mal, ¿están de acuerdo? No lo puede detener, Dios es simplemente un espectador de todo lo que está pasando en esta vida. Él no quisiera que te estuviera pasando esto que estás experimentando. Él le duele verte sufrir, pero no tiene el poder para no permitir que eso que te pasó ocurriera. Un ejemplo de esto es la perspectiva del rabino Harold Kushner, autor del famoso libro Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. ¿Cómo explica Harold Kushner el problema del dolor en su libro cuando a las personas buenas les pasan cosas malas? Fíjense lo que dice Harold Kushner. Dice, no puedo creer que Dios sea malo, por lo tanto, tengo que creer que no tiene el control. ¿Se dan cuenta? No puedo creer que Dios sea malo, no puedo permitir que si existe Dios, permite el mal. La lógica es que
no puede no permitir el mal. No tiene el poder suficiente para evitar el mal. El problema con esta visión es que deja a Dios como un espectador impotente y Dios no tiene control sobre el mal. Y si Dios no es todopoderoso, si Dios no puede hacer nada en contra de lo que nos pasa, si simplemente Él está sufriendo al vernos sufrir porque no puede impedir que lo que pasa nos suceda, la pregunta es si podemos llamar a ese ser Dios, al no ser todopoderoso, al no tener el control de todo lo que pasa. ¿Están de acuerdo? Y al final esta postura te va a llevar al mismo lugar que el estoicismo. No le eches la culpa a Dios, Él simplemente no pudo evitar tu mal, así que ahora te toca enfrentar este mal, entonces sopórtalo. ¿Estás de acuerdo? Te va a llevar al mismo lugar del estoicismo. Tengo que dejar de pensar en lo que me hace sufrir, porque si no, entonces me voy a volver loco. ¿Se dan cuenta cómo si el sufrimiento no tiene sentido, si nuestro sufrimiento, si nuestro dolor, el dolor que experimentamos en esta vida no tiene propósito, entonces solamente nos quedan dos opciones? Si Dios no existe y nuestro sufrimiento no tiene propósito, solamente nos quedan dos opciones. O encuentras una forma de distraerte, o encuentras una forma de evadirte de lo que estás experimentando, o te vas a volver loco. Solamente tienes dos opciones: o te evades del dolor que estás experimentando, o te vas a volver loco. Ahí está, no tienes más alternativas. Vamos con la cuarta postura, que es la postura hedonista. ¿Se acuerdan qué es un hedonista? ¿Qué piensa el hedonista? ¿A qué vino este mundo el hedonista? ¿A qué? A disfrutar. El hedonista vino a este mundo a disfrutar la vida. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hay que disfrutar el hoy. Deja de pensar en las tonterías del futuro, o si hay un Dios, o si hay una eternidad. El futuro es hoy, anciano. Eso piensa el hedonista. Y entonces, ¿cómo lidia el hedonista con el dolor? Si vino a este mundo a disfrutar, ¿cómo lidia el hedonista con el dolor? ¿Cómo? Evitándolo. ¿Estás de acuerdo? Hay que evitar el dolor. ¿Y cómo evita el dolor el hedonista? Evadiendo compromisos. Si algo no te hace feliz, si algo no te satisface, entonces ¿qué? Déjalo. ¿Para qué estás ahí? Si tu iglesia no te gusta, si los hermanos que van a esa iglesia te caen gordos, cámbiate de iglesia. Al fin hay un montón. Ahí está. No escuches los problemas de otro. Vive para ti. No cargues con los problemas de otros, ya tienes suficiente con los tuyos. Pero ¿cuál es el problema de enfrentar el problema del sufrimiento desde la perspectiva hedonista? ¿Cuál es el problema? Si tu forma de lidiar con el sufrimiento es simplemente encontrar maneras de evitarlo y no comprometerte con otras personas, no dar tu tiempo para otras personas. ¿Cuál es el problema si tu forma de enfrentar el sufrimiento es la del hedonista? Que al final es algo temporal, ¿estás de acuerdo? Por más que intentes evitar el sufrimiento, este te va a alcanzar. Vas a tener que lidiar con él. Porque por mucho que intentes evitar el sufrimiento, por muchas promesas que evites, por muchas personas que decepciones, por mucho dinero que gastes en ti mismo para evitarlo, al final el dolor, el sufrimiento te alcanzará. Y si te alcanza en el modo hedonista, te aplastará, porque vas a ser completamente incapaz de afrontarlo. ¿Cómo que estoy sufriendo si en este mundo vine a disfrutar? No estoy disfrutando, la estoy pasando mal. Bueno, a veces sí disfruto, pero también a veces la paso muy mal. El hedonista no nos da la respuesta correcta. ¿Qué les parece el siguiente enfoque? Vamos con la perspectiva farisaica. ¿La conocen? ¿Cuál es la perspectiva farisaica? Dice, esta visión cree que el sufrimiento es un castigo. Si estás enfermo, si estás pasando por problemas, ¿por qué es? Porque seguro hiciste algo. Porque seguramente tienes un pecado oculto por ahí y por eso estás experimentando este dolor y este sufrimiento. ¿Se han enfrentado con personas odiosas que les dicen eso cuando están pasando por el dolor o el sufrimiento? Pues ¿qué hiciste? Pues algo has de haber hecho, por eso estás en medio de esa situación.
Lamentablemente, esta respuesta la encontramos muchísimas veces dentro de las iglesias, incluso dentro de la iglesia evangélica, o tal vez más en la iglesia evangélica. Si estás pasando por esta enfermedad, si estás experimentando este dolor, hermanito, pues algo has de haber hecho. Por ahí es de tener un pecado oculto. ¿Qué le deberíamos de responder a una persona que nos dice por ahí es de tener un pecado oculto? ¿Qué le deberíamos de responder? ¿Qué le deberíamos de responder? Ayúdenme. Fíjate que no nada más tengo un solo pecado oculto, tengo un montón. ¿Y sabes qué? Tú también. Tú también. Eso respóndale a la siguiente persona que les diga, pues algo has de haber hecho mal, por eso estás experimentando esto. Sí, he hecho muchas cosas mal. Las sigo haciendo y tú también. Y tú también. El problema con la perspectiva farisaica es que es superficial y arrogante. Es superficial porque cree que el sufrimiento solamente puede ser producto del castigo de la mano de Dios. Y es arrogante porque te hace sentir superior a los que están sufriendo. Pero esta postura farisaica se desmorona cuando finalmente te alcanza el sufrimiento. Y a todos nos va a alcanzar, a todos, por más bien que te portes. Y entonces el fariseo va a decir, esto que me está pasando es un castigo de parte del Señor. Y no va a poderse levantar, porque va a estar pensando todo el tiempo, ¿qué habré hecho mal? O lo va a llevar a enojarse con Dios. Es que tú nada más me estás castigando, Dios. Tú nada más estás viendo lo que he hecho mal para castigarme. No eres un Dios amoroso, eres un Dios cruel, que está ahí apuntándome con el dedo todo el tiempo para ver en qué me equivoco. Lo que nos lleva a la siguiente postura. La siguiente postura filosófica para afrontar el problema del sufrimiento es culpar a alguien. ¿Están de acuerdo? Culpamos a Dios, culpamos a una persona, culpamos a una raza, culpamos a un género, culpamos al gobierno, culpamos a la 4T, culpamos al PRIAN. ¿Están de acuerdo? Alguien tiene que tener la culpa de mi sufrimiento. Alguien tengo que culpar por lo que estoy experimentando. Es tu culpa lo que estoy enfrentando. El problema con esta perspectiva es que no combate el sufrimiento, solamente lo redirige, solamente hace que ahora desprecies a otra persona y las culpes o los culpes por lo que te está pasando a ti. Y ahí está. Esta postura ha llevado a cosas horribles en la historia de la humanidad, como es el holocausto judío. Ellos tienen la culpa, pero si desaparecieran, si ya no estuvieran aquí, estaríamos mejor. Alguien tiene que pagar por lo que estoy experimentando. Y por último, tenemos el enfoque victimista. ¿Conocen el enfoque victimista? Son aquellos que hacen del sufrimiento su ¿qué? Su identidad. Son aquellos que no están evitando el sufrimiento, no están negando el sufrimiento, lo están buscando. Piensan que su valor está en todo lo que han sufrido en esta vida. Es que tú no me puedes decir nada porque no sabes todo lo que yo he sufrido. ¿No sabes todo lo que yo he experimentado? Soy mejor que tú porque he sufrido más que tú en esta vida. Así que hay personas que no buscan sanar porque han hecho de su dolor su forma de existir. Se la pasan buscando razones para hacerse la víctima. Ahí está. ¿Qué les parece? Les acabo de dar 7 posturas filosóficas. No les dije que iban a ser 7 porque sabía que se iban a espantar, pero ya hemos terminado con las posturas filosóficas. ¿Qué les parecieron? El monista dice, niega tu sufrimiento. El estoico dice, aguántalo. El dualista dice, perdona a Dios, no pudo hacer nada en contra de tu sufrimiento. El hedonista dice, evita sufrir. El fariseo dice, te lo mereces. El que culpa a otros dice que alguien tiene que pagar por mi sufrimiento. Y el victimista dice, el sufrimiento es mi identidad. Yo soy mi sufrimiento. Y como cristianos podemos caer y decir, bueno, pues puedo darme cuenta cómo esas posturas filosóficas son falsas, están equivocadas. Pero lamentablemente, aunque decimos que somos cristianos, muchas veces mezclamos nuestro cristianismo con alguna de estas posturas. ¿Se sintieron identificados con alguna postura o se la pasaron pensando, ay, fulanito de tal, ay, sutanita? No, piensen en ustedes. Piensen
en esas filosofías humanas falsas y equivocadas que ustedes utilizan para lidiar con su sufrimiento, que a pesar de que son cristianos, utilizan algo de todo lo que acabamos de decir para sentirse un poco mejor con su dolor o con el sufrimiento que están experimentando. Y déjenme decirles algo a los que no son cristianos. Si tú no eres cristiano aquí, si tú no has puesto tu fe en el Señor, déjame decirte que estás condenado a caer en alguna de estas posturas. No hay más. Vas a tener que caer en alguna de estas posturas para poder justificar el problema del sufrimiento. Es lo único que te queda. Y entonces te darás cuenta que ninguna de estas perspectivas funciona. Ninguna de estas perspectivas te traen un consuelo verdadero, ni le dan propósito a tu sufrimiento, ni pueden traerte una verdadera transformación en medio de ese dolor y ese sufrimiento que estás experimentando. Entonces ahora quiero que vean conmigo cómo cada uno de estos enfoques filosóficos falsos que vimos son completamente opuestos a la respuesta que da la Biblia al sufrimiento. Y si es difícil lidiar con el sufrimiento aún siendo cristianos, como cristianos el Señor Jesús dijo, en esta vida van a experimentar sufrimiento. En este mundo van a experimentar aflicciones. El Señor Jesús nunca nos engañó y nunca nos dijo, si se hacen cristianos todo va a ser color de rosa. No, aunque sean cristianos van a experimentar dolor y sufrimiento. En esta vida hay aflicciones, pero confíen en mí. Yo he vencido a esta vida. Yo he vencido a este mundo. Yo he trascendido. Si es difícil afrontar el sufrimiento aún siendo cristianos, es mucho más difícil afrontarlo sin ser cristianos. Así que veamos cuál es la respuesta que el maestro nos da, la perspectiva bíblica, la respuesta bíblica que da el maestro al problema del sufrimiento. Vea lo que dice el versículo 17 del capítulo 3. Vamos allá. Eclesiastés capítulo 3, versículo 17. Dice, pensé entonces, al justo y al malvado los juzgará ¿quién? Dios. Pues hay un tiempo para toda obra y un lugar para toda acción. ¿Qué es lo que está afirmando el maestro aquí? ¿Qué es lo que está concluyendo el maestro aquí? Que Dios es un ¿qué? Dios es un juez. Y que va a llegar el día en que los buenos y los malvados vamos a tener que comparecer ante este juez. Y Dios no es cualquier juez, no es un juez debilucho que no puede contra el mal, es un juez todopoderoso, justo, que tiene la autoridad para juzgar. ¿Están de acuerdo? Porque tenemos que entender que si Dios existe, entonces Él es el que tiene la autoridad para decir lo que es bueno y lo que es malo, tú no. Tal vez te puede no gustar lo que Dios dice que es malo, tal vez no estés de acuerdo con Él, pero que no estés de acuerdo con Él no significa que no sea malo. Si existe Dios, la cruda realidad de enfrentarnos ante el hecho de que Dios existe es que solamente Él tiene la autoridad para decir lo que es bueno y lo que es malo. Y a ti y a mí nos va a tocar comparecer contra ese juez que ha dicho lo que es bueno y lo que es malo. Y muchas personas dicen, oye, pero si Dios es un juez bueno y todopoderoso, ¿por qué no está juzgando ahora mismo toda la injusticia en este mundo? ¿Por qué está permitiendo que sufra? ¿Por qué está permitiendo que haya tanta dolor y que haya tanta injusticia en esta vida? ¿Por qué si es todopoderoso y es bueno y amoroso y justo como tú dices, Rodrigo, por qué no está haciendo algo en este momento? Es una respuesta, una pregunta coherente, ¿están de acuerdo? Es una pregunta que cualquier persona tendría que hacerse. Si Dios es justo, bueno y existe, ¿por qué no está haciendo algo en contra de la injusticia? ¿Por qué no está haciendo algo en contra del dolor? ¿Por qué no viene a juzgar ahora a los que han hecho lo malo? Y el maestro nos responde esta pregunta desde el inicio del capítulo 3. No lo leímos hace un momento, el inicio del capítulo 3, pero es muy importante que lo leamos. Es muy importante que vayamos al capítulo 3, versículo 1, porque aquí el maestro nos está dando la respuesta a esta pregunta de por qué, si Dios es bueno y justo, ¿por qué no está actuando hoy? ¿Por qué no lo hace hoy? Ya debería de hacerlo. Y entonces vean lo que dice el maestro. ¿Qué dice el versículo 1? Todo tiene su ¿qué? Su momento oportuno, su tiempo. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y entonces nos da
un montón de ejemplos. Nos dice: hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para plantar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para estar de luto, hay tiempo para sanar, hay tiempo para la guerra, hay tiempo para la paz, hay tiempo para construir. ¿Y saben qué? También hay tiempo para destruir. Hay tiempo para destruir. La respuesta a la pregunta de por qué Dios no hace algo con la injusticia el día de hoy es que todavía no es tiempo. Y tenemos que entender que a Dios le importa mucho más el tiempo que a ti, que a mí. Tal vez pienses que Dios ya se ha tardado, pero déjame decirte esto: a Dios le importa mucho más el tiempo que a ti y a mí. Y Eclesiastés nos lo está mostrando. Y tenemos más ejemplos en la Biblia de que para Dios el tiempo es algo importante. Por ejemplo, tenemos la historia de cuando Jesús confronta al endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan de esa historia? De cuando Jesús confronta a esta persona que estaba siendo poseída por una legión de demonios. Es decir, no solamente era un demonio que lo estaba poseyendo, eran varios demonios los que estaban dentro de esa persona. Y entonces Jesús se acerca ante este endemoniado para liberarlo. ¿Y qué fue lo que le dijeron los demonios a Jesús cuando lo vieron? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijeron? Le dijeron: sabemos quién eres, sabemos que eres Jesús de Nazaret, pero ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Sí, sabemos que eres Jesús de Nazaret, sabemos que eres tú el único digno de poder juzgarnos, pero ¿has venido a juzgarnos antes de tiempo? ¿Qué es lo que querían decir los demonios al decirle esto a Jesús? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? En realidad los demonios estaban diciendo algo así: Jesús, sabemos que nos vas a juzgar, sabemos que va a llegar el día en que nos vas a arrojar al infierno, sabemos que el día del juicio se acerca, pero ¿sabes qué, Jesús? Hoy no es ese día. Qué interesante, ¿no? Que los demonios se saben mejor Eclesiastés capítulo 3 que muchos cristianos. Qué interesante es esto. Saben que el día del juicio se acerca, saben que hay un tiempo para construir, pero también hay otro tiempo para destruir. Saben que el día del juicio se acerca, pero que hoy no es ese día. Y Jesús también sabía que aún no era el tiempo, sabía que aún no había llegado el día del juicio. ¿Y qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace con los demonios? En lugar de mandarlos al infierno, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Qué es lo que hace? Alguien que me explique. ¿Qué es lo que hace Jesús con esos demonios? Los manda a los cerdos y luego los cerdos caen de un despeñadero y se van al fondo del mar y mueren ahogados. Eso es lo que pasó. Pero el punto aquí es que los demonios sabían que ese no era el día del juicio. ¿Y saben qué? Hoy tampoco es el día del juicio. Todavía no ha llegado ese día. Ustedes pueden comprender también que hoy todavía no es el día del juicio, pero que quizás el día de mañana sea ese día. Yo me alegro mucho de que todavía no sea el día del juicio. ¿No se alegran ustedes de que todavía no sea el día del juicio? Yo me alegro mucho que el día del juicio no haya sido en 1992, porque el Señor me dio la oportunidad de nacer y entonces poder crecer y poder llegar a conocerlo. Me alegro que el día del juicio no haya sido en 2007, porque tuve la oportunidad de pararme delante de una iglesia y confesar públicamente mi fe en Jesucristo y bautizarme. Me alegro que el día del juicio no haya sido en 2018, donde por fin, después de 11 años de cristianos, por fin me cayó el 20 y por fin entendí el evangelio. 11 años de cristiano y no había entendido el evangelio hasta el 2018. Qué bueno que el Señor me permitió que llegara ese día. ¿Y saben qué? Estoy contento de que todavía en 2025 no sea el día del juicio. Porque si hoy no es el día del juicio, ¿saben qué día es hoy? Si hoy no es el día del juicio, hoy es el día de la gracia. Hoy es el día de la gracia todavía. Hoy es el día en el que el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, de venir al conocimiento de su Hijo y entender
que Él es ese Salvador que tú y yo necesitamos, que Él es ese juez, ese abogado que tú y yo necesitamos para el día del juicio. Todos los que estamos aquí, todos los que hemos pisado este mundo, vamos a enfrentarnos al día del juicio y solamente saldrán con vida aquellos que tengan un abogado defensor delante del Padre. Y el único abogado defensor que tú y yo podemos tener delante del Padre es a Jesucristo, el justo. Aquel que vivió la vida que tú y yo no podemos vivir, y a pesar de sufrir la vida que tú y yo no merecíamos, a pesar de vivir la vida que tú y yo merecíamos, sufrió la muerte que tú y yo deberíamos haber sufrido. Y ahora puedes venir a la fe en Él, poner tu confianza en Él y reconocer que aunque tú no has vivido una vida justa, a pesar de que tú no has hecho cosas buenas, puedes poner tu confianza en Él y descansar en que Él ya vivió lo que tú no puedes vivir y que Él ya pagó lo que tú no puedes pagar. Ahí está. Hoy es el día de la gracia. Hoy es ese día. La Biblia dice que Dios retrasa el juicio solo por amor a su pueblo, pero ese día está por llegar. Y les diré algo rápidamente: cualquier filosofía que niegue la existencia del día del juicio final no puede ser una filosofía que pueda sostener una vida ni una sociedad. Lo voy a volver a decir: cualquier filosofía, cualquier ideología, cualquier religión que no sostenga la idea del juicio final no puede ser algo, una filosofía o una ideología en el cual se pueda sostener una sociedad o una vida. ¿Saben por qué? Porque si no hay un juicio final, no existe una verdad objetiva que juzgue el bien y el mal. Entonces todo se vuelve subjetivo, todo da igual y no puedes decirle a nadie que está bien o lo que está mal. No puedes construir una sociedad sin poderle decir a una persona lo que está bien y lo que está mal. Y si tú dices a una persona lo que está bien y lo que está mal, ¿en qué te estás fundamentando? Si la verdad es relativa para todos, si lo que es justo o lo que es injusto tendría que ser relativo para todos. Eso es lo que nos dice esta sociedad, eso es lo que nos lleva a esta sociedad, a lo absurdo. Pero si Dios existe, entonces todo deja de ser absurdo. Hay bueno, hay malo, hay justo, hay injusto. Hay un día del juicio y unos van a ser castigados y otros no simplemente van a pasar el examen, van a ser perdonados. Se les va a ofrecer la gracia de Jesús y gracias a lo que Jesús hizo por ellos es que van a poder pasar una eternidad junto con Dios. Ahí está. ¿Qué les parece la postura bíblica? Y no solamente eso, si no entienden el día del juicio final, si no practican esta doctrina del juicio final, si no está en sus mentes esta idea de que el juicio se acerca, entonces estamos en serios problemas, porque algunos, al no entender que el día del juicio viene, entonces intentan tomar justicia por su propia mano. Y entonces algunos están con rencor, algunos están con odio, algunos están enojados, algunos están haciendo justicia por su propia mano. No están esperando que aparezca ese juez, el único que está calificado para decir lo que es bueno y lo que es malo. No recordamos lo que nos dice Romanos y Deuteronomio: mía es la venganza, yo pagaré. Va a haber un día del juicio, pero hoy no es ese día. Aprovéchalo, tienes que aprovecharlo, que hoy todavía no es ese día. Finalmente, vea lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Vamos a ver la respuesta redentora, que también es una respuesta bíblica, pero para hacer una comparación un poco, le puse la respuesta redentora. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice: Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Fíjense lo que nos está llevando a pensar el maestro. Dice: Dios hizo todo hermoso en su momento. Todo significa todo. El Señor no creó el sufrimiento. El Señor no creó el mal. El Señor no creó el pecado. El sufrimiento, la maldad, la enfermedad y la muerte son consecuencia del pecado.
son consecuencia de la decisión que tomó el hombre y que sigue tomando al día de hoy de rebelarse en contra de Dios y de intentar hacer una vida alejado de Él. Sin embargo, aunque Dios no creó el sufrimiento, el Señor permite el sufrimiento. Fíjense lo que estoy diciendo. Aunque el Señor no creó el sufrimiento, el Señor permite el sufrimiento y en muchas ocasiones usa el sufrimiento. Si no creyéramos eso, entonces nos tocaría creer que Dios no es todopoderoso, pero nosotros creemos no en un Diosito. Muchas personas dicen, ay, Diosito, ayúdame. No existe un Diosito. Existe Dios y es un Diosote. Es el Dios todopoderoso, el único que hay, el creador del cielo y de la tierra, tu creador y tu redentor. Y entonces, si Él permite, si tú estás experimentando sufrimiento en esta vida, es porque Él ha permitido que lo estés experimentando. Tal vez no está feliz con eso. De hecho, déjame decirte que no está feliz al verte sufrir. Dios no es un Dios cruel que se goce de ver sufrir a sus hijos, se goce de ver sufrir a su creación. Sin embargo, Él tiene propósitos mucho más grandes para el sufrimiento. Para tu sufrimiento, para mi sufrimiento e incluso para su sufrimiento. Él tiene propósitos grandes para tu sufrimiento, para mi sufrimiento e incluso para su sufrimiento. Déjenme me explico. Dice, la forma en la que tú puedes entender que Dios hizo todo hermoso en su momento, dice esto el maestro de filosofía, es que tienes que comprender la obra que Dios ha realizado de principio a fin. ¿Cuál es esa obra que Dios ha realizado de principio a fin? ¿Cuál es esa obra? ¿De qué nos habla la Biblia de principio a fin? ¿Cuál es el punto temático central de la Biblia? En unas semanas vamos a empezar un nuevo curso de Fundamentos de la Fe y esa es la primera pregunta con la que inicio el curso. ¿Cuál es el propósito fundamental de la Biblia? ¿Cuál es el tema fundamental de la Biblia? ¿Cuál es? La salvación del pueblo de Dios, ¿a través de quién? A través de Cristo. Oye, pero en el Antiguo Testamento no se menciona a Cristo, Rodrigo, yo no entiendo eso que dices. Bueno, pues esa es la razón por la que no entiendes la Biblia, porque no entiendes que Dios tiene un propósito de principio a fin, y de principio a fin el propósito de todo lo que Dios hace o no hace, o permite o no permite en esta vida, es que tú puedas conocer a este Salvador que ha provisto para que puedas tener una relación con Él y puedas ser restaurado en Él y encontrar la salvación en Él y encontrar el significado de tu vida en Él y puedas gozar de Él para siempre. Eso es lo que dice el Catecismo Menor de Westminster, ¿están de acuerdo? ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Glorificar a Dios, conocer a Dios y gozar de Él para siempre. Todo lo que Dios permite en esta vida, incluso tu sufrimiento, tiene un propósito redentivo. Tiene el propósito de que tú comprendas el sufrimiento que te está pasando y que en ese sufrimiento puedas encontrar a Cristo. ¿Y saben qué? La religión cristiana es la única religión que existe, que nos dice que Dios no es ajeno a nuestro sufrimiento, que Dios no simplemente dijo, bueno, pues están en este mundo caído y pues sufran. No, Dios vino a este mundo y experimentó dolor y sufrimiento. Y para algunas personas esto es una blasfemia, pensar que Dios del universo vino a este mundo, se hizo un hombre y experimentó el dolor y el sufrimiento, experimentó el dolor de una familia quebrantada, experimentó el dolor de lo infructuoso que es el trabajo, sintió el dolor de amigos que lo traicionaron, experimentó el dolor de la traición, de la pérdida, de la muerte, del luto. ¿Se dan cuenta quién es nuestro Dios? No simplemente es un Dios que es ajeno a nuestro dolor, es un Dios que viene y lo experimenta junto contigo. Esta es la historia de la redención en Cristo, es la única respuesta verdadera al problema del sufrimiento.
El cristianismo es la única religión que no considera el sufrimiento como un problema secundario, sino que le da un lugar central. La Biblia no tiene sentido si no entendemos que Dios ha intervenido en nuestras vidas por medio del sufrimiento. Y no solamente eso, Dios mismo decidió asumir y experimentar el sufrimiento. Entonces hay un ejemplo que me gusta mucho para entender esta idea del dolor y el sufrimiento. Es la idea de un médico que a un principio trataba a sus pacientes de una manera fría. Iba a hacer su trabajo, pero no era delicado con sus pacientes, no era atento con sus pacientes, simplemente iba y si tenía que hacer lo que tenía que hacer, y si eso le dolía a su paciente o incomodaba a su paciente, entonces no le importaba, simplemente iba y hacía su trabajo. Y pasaron los años y ese médico cambió y de la nada se volvió más respetuoso con sus pacientes, y de la nada se volvió más delicado con sus pacientes, y de la nada se volvió un mejor médico. Y entonces un colega le preguntó, pero pues ¿qué te pasó? Tú ibas a lo que ibas a hacer tu trabajo, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Saben cuál fue la respuesta del médico? Me enfermé. Estuve en esa cama también. Entonces descubrí el valor de no simplemente ir a hacer mi trabajo, sino hacerlo con cuidado, hacerlo con delicadeza. Estuve yo también en el lugar de los que sufren y entonces ahora los puedo comprender. Ese es nuestro Dios. Vamos a hacer una serie de eso en Navidad, se los voy adelantando. Vamos a ver los nombres que se le dan a Dios, que se le dan a Cristo. Y uno de esos nombres es consejero admirable. Yo antes pensaba que era consejero, admirable, pero no, va junto. Nuestro Dios es un consejero admirable. Y nuestro Dios es un consejero admirable porque nos sabe comprender. Y nos sabe comprender no simplemente porque es bueno y amoroso, sino porque vino y experimentó el dolor y el sufrimiento en carne propia. Jesús no vino a enseñarnos cómo evitar el sufrimiento, vino a experimentarlo con nosotros, a llevarlo por nosotros y a transformarlo para nosotros. Y lo más asombroso es que Él fue el único en toda la historia que no merecía sufrir, el único sin pecado, el único verdaderamente justo, y sin embargo fue el que más sufrió. La única persona que ha experimentado sufrimiento de manera injusta en esta vida ha sido Jesucristo. Todos los demás, déjame decirlo así, aunque suene cruel, pero nos lo merecemos. Merecemos cada sufrimiento que experimentamos, incluso merecemos más de lo que experimentamos. Pero el único que no lo merecía y experimentó el peor sufrimiento de todos fue Jesús. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué estuvo dispuesto a hacerlo? Por amor. Porque nos amó. Porque dijo, hoy todavía no es el día del juicio. Yo quiero que hoy todavía no sea el día del juicio. Yo quiero que hoy sea el día de la gracia. Yo quiero pagar el castigo. Yo quiero librarte de tu castigo por el pecado, que tú mereces ese castigo. Pero quiero librarte de él para que algún día pueda llegar ese día del juicio donde yo pueda juzgar todo lo que está mal en este mundo sin juzgarte a ti, sin tener que destruirte a ti. Esa es la respuesta redentora. ¿Qué vas a hacer ante esto? Déjame hacerte una invitación. Confía en Él. Encuentra tu significado en Él. Encuentra tu propósito en Él, porque en esta vida el sufrimiento es como un río caudaloso, oscuro y profundo, que todos tendremos que atravesar algún día. ¿Están de acuerdo? Pero Él ya atravesó ese río oscuro, caudaloso y oscuro por ti. Ya se lo sabe. Y aunque sabe que vas a experimentar el sufrimiento en este mundo, Él no quiere que experimentes este sufrimiento solo. Él quiere que tomes su mano y cruces ese río del sufrimiento junto con Él. Todos en esta vida vamos a experimentar el río del sufrimiento, pero déjame decirte que si no lo hacemos de su mano, ese río nos va a devorar. Ese río nos va a llevar. Así que hoy es un buen día para no desperdiciar tu sufrimiento. No desperdicies tu sufrimiento. No te evadas de tu sufrimiento. No encuentres una forma para hacer más llevadero tu sufrimiento.
No desperdicies el dolor que estás experimentando ahorita. Aprovéchalo y aférrate de Cristo. Tómalo de su mano. Ve a Él. Él es el único que puede traer un verdadero propósito y significado para nuestro dolor. Y quiere que lo vivamos junto con Él. Mi pregunta para ti es, ¿lo vas a hacer o vas a seguir lidiando con el problema del sufrimiento tú solo? Tienes esa alternativa también. Vamos a orar. Padre Santo, Padre misericordioso, Padre, que al recordar tu amor en medio de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, podamos reconocer que lo que más deseas es nuestro corazón. Ayúdanos a confiar en ti al cruzar el río del dolor, sabiendo que tú ya estuviste ahí. Perdónanos por enfocar nuestro sufrimiento en el por qué lo estamos experimentando y no nos preguntemos por qué tú permitiste que tu hijo sufriera dolor y sufrimiento. Y gracias, porque la única respuesta que tenemos a ello es que tú nos amas, es que tú tienes un propósito, es que tú le das un significado a nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a cruzar este río junto con Cristo. Ayúdanos a que en Él encontremos nuestro significado más profundo. En su nombre precioso oramos. Amén.